Es importantísimo tu ministerio y por eso doy gloria y honra. Y venimos ahora, después de esa doxología, de esa bendición tan grande de reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con el libro de Hebreo. Santo. Pero ¿qué es el libro del Hebreo? Yo no soy hebreo. ¿Qué tanto interés hay en este asunto? ¡Wow! ¿Te gustaría saber que si andas con una persona, de él se desprende todo bien para tu vida? De esto se trata Hebreo. Hebreo es un libro escrito en forma de sermón para el pueblo judío que se quería apartar, devolver por tantas angustias y presiones que habían en aquel entonces en el Imperio Romano. Gobernaba Nerón, un criminal que hasta mató a su madre, un perverso que decidió el Senado romano. Hasta aquí llegaste con tus conspiraciones, hasta aquí llegaron tus crímenes. Y le hicieron saber que su tiempo había terminado y él mismo usó la estrategia a que había obligado a sus opositores de hacerse suicidar para que el crimen quedase como si fuera en manos de ellos. Asimismo, él tuvo que decidir quitarse la vida. 14 años gobernó el perverso. Pero, mientras tanto, el Espíritu Santo trabajando, sin cesar, usa a este hombre, al cual es un anónimo. Al final da un destello que parecería ser la típica despedida de Pablo, pero no, su estilo es distinto. Y a través de los siglos controversias van y vienen y no se sabe quién, pero sí sabemos que el Espíritu Santo a través de este humilde hombre escribe el maravilloso libro de Hebreos. Y si nos interesa andar con alguien, el que es dador de vida, del cual su boca desprendía palabras de vida, palabras con autoridad, porque no hubo ninguno que bajase de los cielos a la tierra, sino el Santo de Israel, el Señor Jesucristo. Y andar con Él, sabemos que no había problema de comida. Sabemos que podías descansar, porque los 12 discípulos estaban entrenándose en un curso, en un seminario de 3 años más o menos. Y no hubo necesidad de trabajar. Venía de alguna manera el alimento, el cuidado, la ropa, todas las necesidades. No habla ninguno de los discípulos, se quedaron muriéndose de hambre. Yo vine por Cristo. El Señor resolvió. Y en su camino sanaba. Dice que a Juan le mandó, porque estaba cuestionando, bueno, ¿y quién? Por quien yo di la vida verdaderamente eres tú. Que quería era que soltara y decía, sí, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados. ¿Quieres andar con alguien así? Sí. Pues así se trata el libro de Hebreo, porque escoge desde un principio exaltar a lo sumo el oficio del presidente, el oficio del sumo sacerdote, porque era un gobierno teocrático. Se gobernaba, que ellos sabían que si la presencia de Jehová estaba entre ellos, todo iba a ir bien. Qué lindo. La prosperidad, la sanidad, Sí, nada sí. faltaría, la sabiduría. Esto lo sabía muy bien el judío. Gracias, Dios. Y he aquí el escogido, Gracias, Padre. el que hizo sacerdote, supremo sacerdote, según el orden de Melquisedec, al presidente, porque el oficio de ser sumo sacerdote era el de presidir la asamblea, de presidir el congreso del gobierno judío. Y de eso se trata. Dios definitivamente acabó con toda la simbología, la resemblanza, la copia de lo que estaba en los cielos,
y verdaderamente nos abrió lugar a la puerta celestial, donde entró el perfecto Cordero de Dios, inmolado por todas nuestras injusticias, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestro errar en la persona de Cristo. Y así lo exhibe en el primer capítulo, que Cristo, ejecutando la purificación de nuestros pecados, resucita, hace su trabajo, va y se sienta a la majestad, al lado, a la derecha del Padre Celestial. Y desde ese entonces está rigiendo el universo, como el gobernante, como el presidente. ¿Te acuerdas los que nos acompañaron en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones? Allá entramos al escenario que a Juan le fue permitido ver. Fue llevado por un ángel y tuvo oportunidad de ver el orden de las huestes celestiales. Tuvo oportunidad de ver qué era lo que había en el trono y lo que rodeaba al trono. Vio al que estaba sentado en el trono. Vio al Señor Jesucristo, porque era semejante al Hijo del Hombre, al Cordero. Y sabes, se le dio el poder de leer el libro que nadie podía leer, y Juan cayó en llanto porque no había nadie. Pero se levantó uno solo, digno de abrirlo y de leerlo. Y ese es el Cordero de Dios, que dio la vida por ti y por mí. Y es el que está reinando. Y así en innumerables capítulos, porque vamos por el capítulo 9. No son innumerables, pero los numerosos. El autor se está desenvolviendo de exaltar al Señor Jesús, de su santidad, de la salvación y de cómo nosotros de seguido nos da advertencia. En los capítulos varía en dar la advertencia antes o después, al final, pero siempre con el eje de la exaltación de Cristo, de cómo es superior a los ángeles, como nosotros, porque recibió un mejor nombre, como nosotros hemos venido de ser inferiores que los ángeles, ha venido a la posición de ser superior a los ángeles en la posición de Cristo, porque Él nos ha llevado al seno del Padre a través de su oficio, de su ejercicio como supremo sacerdote. Porque el supremo sacerdote, el presidente, como muchos hombres han esgrimido, es que yo soy el pueblo. Y erróneamente dicen que ellos son Dios. Mentira, no son nada. Y por eso Dios los cortó. Pero he aquí que Él representa al pueblo porque Él se hizo hombre y se identificó con todas las debilidades de la humanidad a la cual estuvo sometido. Como chaqueta de fuerza se sometió Él, porque ha podido despojarse de la chaqueta de fuerza, pero poder bajo control, dominio propio, todos los carismas del Espíritu Santo, porque estaba su ser lleno del Espíritu Santo. De eso se trata Cristo, el lleno del Espíritu. Amén. Este es el hombre. Santo. En el fenómeno de la hipostasis se hizo divino. Es divino. Y así se presenta ante el Padre después de haber ejecutado la obra expiatoria del hombre, el supremo sacerdote, e invalida todos los vestigios de los artificios, porque le fue entregado al hombre a través de Moisés el ministrar en el templo y toda la parafernalia del templo, de la parte material, de toda la arquitectura, del diseño, de la distribución, de cómo se iban a ejecutar lo que llama hoy en día la iglesia la liturgia. Esa liturgia la cambió por una realidad, porque ya no más los hombres que morían y lo sucedían por linaje, uno tras otro, para venir a ser sacerdocio e intervenir, e interceder por el pueblo y sus debilidades. Él mismo estaba lleno de debilidades porque tenían pecado. Pero he aquí al supremo sacerdote que, siendo hombre en la humanidad,
no había pecado, mejor sacrificio y perfecto. Por eso fue aceptable de una vez para siempre y anula el pacto anterior y entra el nuevo pacto eterno, sin mancha, sin falta, sin sucesión de linaje de hombres, de sacerdotes que vengan a ofrecer el sacrificio por el pueblo. Y es la única manera, porque Él dice que Él es el camino y verdaderamente exhibe su oficio, ser el verdadero camino. Amén. Camino inmutable. De ese Dios tenemos. Y la maravilla de que a través de cada uno de los capítulos que vimos, cómo te hace un llamamiento de cómo no apartarte, cómo estimularnos los unos a los otros en Cristo. Cómo no hay más los sacrificios de ningún tipo, porque ya uno solo fue validado. Y de cómo te puedes quedar en el camino, que es permanecer, que es ser firme, porque la bendición que te da está llamado a que tú la vivas. Y vivirla quiere decir en ejercicio, que no te aparte, que la retengas hasta el final, que seas un agente vivo de Cristo. Amén. Ese es un llamado constante y las consecuencias de perder la vida a causa de que tú te apartes. Que no podemos de nuevo sacrificar al Señor Jesucristo, que hipotéticamente nos habla de cómo el hombre que ha recibido la bendición de Dios la compara con la tierra, que la tierra que bebe el agua y es bendita porque da su fruto, pero aquella que es estéril está pronta a ser maldecida, y lo que nace sobre ella, que es paja, mala hierba, que nace sobre ella los cardos, está llamada a ser quemada y quemada en el fuego eterno. Santo Dios. Eso es lo que el libro de Hebreo nos exhibe hasta el capítulo 9 que vamos a entrar ahora. Pero en el capítulo 8 nos habla de un fenómeno maravilloso que nos dejó con la quijada en el piso. Porque grande es Dios. Si Él caminó en medio del pueblo judío en tiendas y con todos los rituales hasta llegar hasta la construcción del templo por Salomón. Allá en el 925 a.C. fue destruido. Y después regresó del cautiverio. Y en el 500 tantos vuelve a ser destruido el segundo templo. Ahora, Cristo nos da el templo, no hecho por el hombre. Nos da el templo de la existencia celestial del Padre, de allá del tabernáculo para siempre, y nos ofrece venir y sanear la tierra junto con Él, bajo su reino. Maravilloso Dios, pero nos pone una anticipación de lo que va a ser nuestro ser una vez que recibamos un cuerpo glorificado en el día de la resurrección y traslado a la boda del Cordero de Dios. Nos dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, hermanos, dice que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Desapareció, hermano. No más levita, no más ofrendas, no más primicias.
no más diezmos. Recuerda, todo está escrito en el corazón, en tu mente y en el corazón. Das tu vida, lo que sea necesario para la obra del Señor, Amén. para tu iglesia. Así es. Solo organícense de acuerdo como Dios a los 5 ministerios que nos ha dado. Que nadie se entronice en nuestras iglesias. Está terminado el viejo pacto. Pero aquí en el capítulo 9 nos habla de cómo estuvo diseñado el templo, de cómo es el oficio real, y por eso es invitarnos el Señor a que tú entres en la intimidad de Dios, Aleluya. del tabernáculo no hecho por los hombres, por un Señor Jesucristo que dice su santa palabra, y lo vimos en los capítulos anteriores, que fue hecho más sublime que los cielos. Eso es palabra de Dios. Amén. No es palabra de Freddy, Sí, no Señor. está inventado, está escrito para siempre, que Él es más sublime que los cielos. O sea, la obra que fue hecha en los cielos, el Señor Jesucristo la trasciende con un nombre de ser más sublime. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Tenía instrucciones, ¿verdad? Ordenanza de una liturgia y un santuario terrenal, un edificio. Antes tienda, después por 2 templos que se hicieron, y por cierto el último desapareció, fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Porque el tabernáculo, el lugar de reunión, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, había separación entre el lugar santo con un velo, si mi memoria no me traiciona, había sido hecho era extremadamente grueso y fuerte, que no podía violarse ese velo. Ese velo estaba hecho, creo, si hay algo fuerte es el tejido de el pelo de caballo. Y había recamaciones, y era con una decoración extremadamente hermosa. Pero separaba el lugar santo donde entraban los sacerdotes de menor calificación que el supremo sacerdote. Ahí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro donde practicaban, ¿verdad?, el incienso que sube las oraciones hasta el Padre Celestial, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines, ángeles que con sus alas protegían. Sobre los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. Recuerden que solo ángeles tan poderosos podían, Santo Dios. porque la presencia de Dios Wow. es luz, pero Amén. una luz intensa tan poderosa Santo, que necesita la protección de los símbolos de la herencia que recibimos, que estaba allí dentro del arca, para que no fuera consumido el supremo sacerdote. qué lindo Dios. Wow. Dice que de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, la liturgia. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo
y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, el presidente, el máxima autoridad, el limpio, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¡Aleluya! Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, ¡Aleluya! habiendo obtenido eterna Santo redención. Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, Aleluya. para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Santos. Porque donde hay testamento, oiga, donde hay testamento, estás esperando que se mueran los viejos, Ay, santo. tienes que enterrarlos, antes no puedes pedir tu herencia. Y dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Santo Si Cristo. no muere tu viejo, no agarra la herencia, si es que queda algo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Sí, De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Aleluya. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gracias, Y no para Cristo. ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres. Que mueran. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran
una sola vez. No hay reencarnación, no hay nueva oportunidad. Santo Que Dios. mueran una sola vez, ¿verdad? Y Y después de esto, el juicio. ¿Tú quieres recibir el juicio que te corresponde? ¿O quieres entregar tu vida a Cristo, que ya Él pagó por tu juicio y la sentencia que merecíamos? Gracias, Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Te esperamos, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, eterno. Sí, hay que leer la palabra de Dios. Es la palabra de Él, la final. Es la palabra de Él la que nos pone el vagar de la filosofía y las interpretaciones. Y prédica aquí, y prédica allá. Y la palabra de Dios muy poco se lee. Es la palabra de Dios que no pasará. Amén. Los amo en Cristo. Gracias, Jesús. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos despedimos y rogamos al Señor Padre Celestial misericordioso que esa paz permanezca entre ustedes y nosotros hasta que nos volvamos a ver mañana con más y más especial del Padre Celestial. En Cristo Jesús los amo. Wow, es tan rico. Tengo para mañana algo, unos dulces para ti. Ven, que hay más. Aquí estás, debemos